A veces en la vida nosotros cargamos con tantas mochilas. Hay tantas mochilas que cargamos en la vida, de diferentes situaciones. No importa la edad que tengas, no interesa la edad. Desde el momento que entramos a este mundo, pasamos situaciones difíciles, todo el tiempo. Desde nuestra niñez sufrimos situaciones que escapan a nuestro control, nos sentimos a veces, cuando éramos niños, nos sentíamos atrapados, porque no entendíamos a los adultos por qué pasaba lo que pasaba. Y a veces nos generaban estados de emoción, de angustia, de tristeza, y nos sentíamos atrapados. Cuando entramos en la adolescencia o cuando entramos en la juventud y cuando somos adultos, continuamente estamos en situaciones de presión y depositamos sobre nosotros mochilas, porque no sabemos cómo enfrentar situaciones que escapan a nuestro control. Queremos manejarlos a nuestra manera y no podemos. Y a veces nos frustramos, caemos en frustraciones, que esas frustraciones generan desánimo y pensamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Nos enojamos con Dios, renegamos de nuestra vida y Dios está ahí. Su amor está ahí, su mirada está cerca tuyo. Y a veces el corazón de Dios se desgarra porque en la desesperación Él quiere sacarte de ese pozo en el cual vos te encontrás. Porque Dios no le agrada verte en esa situación. Porque Dios es amor. Pero también Dios es justicia. A veces entendemos que Jesús murió en el cruz del Calvario por nuestros pecados y murió por vos y por tus pecados. A veces es fácil y es difícil entenderlo. Pero mientras estamos en este mundo, cargamos con mochilas que no queremos cargar. Es parte de la vida. Hay situaciones que se nos presentaron y están ahí. Pero déjame decirte una cosa. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Y hoy, antes de darle el título al mensaje que quiero compartir con ustedes, mientras estaba sentado, el Espíritu me reveló una palabra. Y quiero compartirla con ustedes porque entiendo que en este mundo en el cual vivimos con muchas aflicciones. Y dice así Miqueas 6:7. Y mientras buscan Miqueas 6:7 en su Biblia, y mientras la pastora busca Miqueas 6:7, que no lo tenía previsto, para los que no trajeron Biblia, podemos leerlo en la nueva versión internacional. Miqueas, ¿quién era Miqueas? Miqueas era un profeta. En el Antiguo Testamento no existía la palabra escrita todavía. Entonces la gente en su hogar no tenía la Biblia. La gente en su hogar no tenía internet para escuchar una radio. En la antigüedad no estaba el privilegio de poder acceder a la lectura de la palabra de Dios. Porque nosotros, a través de la Biblia, la Biblia, o te conectas a internet y buscas Biblia y te aparece. No tenían ese privilegio. Entonces, ¿qué es lo que había en el Antiguo Testamento? Profetas. Profetas puestos por Dios para divulgar el mensaje de Dios al pueblo. Entonces, cuando el pueblo se equivocaba de lo que estaba haciendo, Dios mandaba a su profeta para anunciar y corrección. Cuando Dios tenía que animar a un pueblo, mandaba a su profeta para animar al pueblo.
Cuando Dios tenía que hacer algo con su pueblo, Dios utilizaba profetas. Los profetas eran la voz de Dios en la tierra. Hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia. Y yo simplemente soy un predicador que comunico el mensaje de Dios. Por eso quiero que nos ubiquemos. Esta historia tiene 3.000 años aproximadamente. Y voy a extraer un fragmento de lo que dice aquí. Dice Miqueas del 7:6. Tú Israel, recuerden que Israel era el pueblo, 6:7, a ver. 6:7, perdón. Me corrigieron bastante. Yo voy a leer desde el 6 un poquito. No importa, que déjenme ahí, pastora, tranquila. Miqueas, cuando da esta palabra, se la da al pueblo escogido de Dios. Y ustedes, hoy están en esta casa, y los que nos miran a través de las redes sociales, ustedes creen en Dios, si no, no estarían acá. Son creyentes. Algunos son hijos porque asumieron ya un compromiso con Dios, y otros son creyentes en Dios y están en el proceso de avanzar. Están en ese proceso, pero ustedes son creyentes. Y esta palabra va para aquellos que creen. Y dice: tú Israel, quiero que te identifiques con el pueblo, hacer el tuyo. Tú Israel, preguntas: ¿a qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios Altísimo? ¿Debo presentarme ante Él con holocaustos o con becerros de un año? ¿Por qué decía esto el profeta? Porque el pueblo de Dios, para que Dios escuchara, digamos, en ese tiempo, su oración para pedir perdón por sus pecados o librarse de algo, tenía que usar un animal sin mancha y presentarlo delante de Dios. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero eso era un mandato de Dios, pero lo que Dios quería era más el corazón. Y miren lo que dice el 7. Le agradará al Señor recibir millares de taroneros o 10.000 ríos de aceite. ¿Debo darle mi primogénito a cambio de mi rebelión? Le daré el fruto de mis entrañas por los pecados que he cometido. Y acá está el secreto del Antiguo Testamento y el secreto de hoy. Porque la palabra es revelada. Y la Biblia habla por sí misma, dice, cuando habla de hombre, está hablando como sinónimo de ser humano, para la mujer. Dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. No es nada más que hacer justicia. Hacer justicia. Amar la misericordia y humillarte delante de Dios. No podés negociar con Dios. No podés traer una gran ofrenda para justificarte. Eso no es cierto. Lo que Dios busca es tu corazón. Cuando vos derramás tu corazón delante de su presencia y le decís: Señor, estoy aquí con mi pecado. Y acepto y reconozco que gran parte de las situaciones que me pasan en la vida es por mi desobediencia. El Señor lo transforma. Se levanta como un poderoso gigante y actúa en favor de tu vida. Por eso esta palabra profética es para vos hoy. No importa cuál sea tu falta, no importa cuál es tu rebeldía,
No importa lo lejos que vos te sientas de Dios y lo insensible que te sientas. El Señor te dice, varón, mujer, te ha dado a conocer lo que es bueno. Hay un proverbio que dice que Él cuando nos creó escribió en las tablas de nuestro corazón sus mandamientos. Él escribió en las tablas de tu corazón sus mandamientos. Y dice que nosotros sabemos que está bien y que está mal. Y aparte de todo eso, dice que Él envió su Espíritu Santo para que nos guíe. Él te revelará y te guiará toda verdad. Y dice, la voz del Señor clama a la ciudad. Es la voz del Señor. Y hasta ahí quiero ir con el mensaje de este fragmento que quería compartir con ustedes. Es importante que entendamos que en este tiempo el Espíritu Santo está hablando de tu vida. Sé que somos todos imperfectos, hasta el pastor. Porque muchas veces hay un predicador que se levanta sin ánimo de criticar a nadie, que son dioses, hay que tocarlo como. En mí está la unción del Espíritu Santo y en vos también está la unción del Espíritu Santo. Ese Dios que me escucha a mí es el mismo Dios que a vos te escucha. Cuando vos doblás las rodillas y le pedís sinceramente a Dios por las situaciones que vos atravesás, Dios actúa a tu favor. Esa es una necesidad. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a Dios. Cuando nosotros utilizamos esa herramienta sin depender de un ser humano natural y confiamos en Dios, obvio, respetando las autoridades, como le enseñamos la semana pasada. Porque toda autoridad es puesta por Dios, estoy acá porque Dios me puso. Cada uno de ustedes tiene un liderazgo, una posición dentro de la iglesia porque Dios te puso. Y si todavía no tenés, Dios te lo va a dar. Porque Dios quiere ponerte en estima para entregar tu vida. Por eso el título del mensaje de hoy, haciendo esta introducción, es ordena tu enfoque. No te desenfoques. Miren ahí, ordena tu enfoque. Miren, hay muchas letras y hay algo resaltado en rojo. Enfócate. Quiero que te lleves esta palabra. Enfócate. No te desenfoques. Yo sé que, como decíamos al principio, cargamos por mochilas, pero no quiere que te enfoques en tus cargas. Él quiere que vos escuches su voz para lo que Él quiere hacer en vos. Busca primeramente al reino de Dios, su justicia, y lo demás se te va a hacer añadido. Es promesa de Dios. Créelo como promesa, tomalo como promesa. Por eso te invito a leer Colosenses 2:6. Colosenses 2:6 es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosas era como la ciudad de La Plata, partido de algún lugar, Belice, Ensenada. Esto era Colosas. No era Tolosa. Esto era Colosas. A ver si se confunden Tolosas 2:6. Dice así, yo os traigo un fragmento de la carta y dice esto: por tanto, dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Presten atención, no se desvíen. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él,
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ustedes, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No hay nada por encima de Dios. No hay nada por encima de Dios. Así que todo lo que te digan que podés llegar a lograr sin Jesús es mentira. Por más que vos quieras buscar maneras para lograr objetivos y no estar en los principios de la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Son huecas sutilezas, son filosofías, son tradiciones humanas. Quiero que despiertes, no te dejes engañar. Si vos verdaderamente amás a Dios, como leíamos en el anterior, y no confías su palabra, Jesús va a trabajar en tu vida y te va a dar todo lo que tú quieres. Siempre y cuando obedezcas su palabra. Porque te va a dar como regalo. No tenés que hacer un negocio con Dios. Yo te doy esto para que Dios me dé aquello, yo voy a hacer aquello para que, si no estamos como, vamos caminando hacia el lugar, estamos haciendo lo mismo. ¿Saben qué fue lo que hace poquito tuvimos? Fue el día de las iglesias evangélicas. Y una de las cosas que uno de los predicadores en el oratorio comentó, recordó sobre Martín Lutero. Martín Lutero fue quien desafió a Roma y pegó las indulgencias, que pegó lo que se oponía a las puertas de la iglesia. Y una de las cosas que cuestionó Martín Lutero fue que la iglesia de aquel entonces, la iglesia católica de aquel entonces, ¿qué era lo que hacía? Se habían a vender indulgencias. Las indulgencias, ¿saben qué eran? Si vos le das, te la vendían. Si vos tenés a una persona fallecida y pagás esto, esta persona va a salir del infierno y se va al cielo. No está en la Biblia, es una farsa, es una mentira. Pero la gente en la ignorancia y en el deseo de que no ardiera en el infierno su familiar muerto, pagaba la indulgencia. Hoy, muchos negocian con la palabra de Dios. Yo quiero que vos sigas al Dios verdadero, porque Él no necesita nuestro dinero. Él quiere que vos lo hagas por amor. Esta iglesia lo hacemos por amor. Es tu iglesia, es mi iglesia, es la iglesia de todos. Y todo entonces, cuando vos buscas al Dios verdadero, te encontrás con la verdad. Y cuando te encontrás con la verdad, te das dando cuenta que vos construís tu vida sobre fundamento firme. Y no te dejas llevar por ningún viento de falsas doctrinas que te terminan llevando para nada. Vamos a analizar un poquito el mensaje. ¿Cómo llenamos nuestro enfoque? Porque te estoy diciendo, no te desenfoques, enfócate. ¿Cómo llenamos nuestro enfoque? Yo te voy a dar, no sacar más, pero te voy a dar 4 principios nada más. Hay más principios en el texto, pero te voy a dar 4 principios. ¿Cómo llenamos nuestro enfoque? Vamos a ver, debemos andar como Jesús enseñó. Tenemos que andar como Jesús nos enseñó. Segundo, arraigados y sobreedificados. Tercero, abundando en acción de gracias. Cuarto, que nadie te engañe. Que nadie te engañe.
Primero, ¿qué nos enseña la carta? La carta nos enseña que debemos andar como Jesús nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó Jesús? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Vivir en amor, los unos por los otros, no devolver mal por mal, ser compasivos y misericordiosos. Pero que a veces no se merece ni la misericordia de Dios, es porque aplastado de una hormiga. No, hay que ser misericordioso, andar en amor, ser compasivos y misericordiosos. ¿Y dónde lo vemos? Vamos a estudiar a uno de sus discípulos, Pedro. Pedro que estuvo buscando a Jesús, y Pedro era el más cabeza dura, era que sacó la espada y le rebanó la oreja hacia el lado malito. Mirá lo que perdió Pedro. Pedro era impulsivo, malhumorado, enojón. Se quedó dormido cuando Jesús lo mandó. ¿Qué pasó de todo? ¿No te sentís identificado? ¿Cuántas veces nos sentimos como Pedro? Y Pedro, una vez que el maestro murió, resucitó y fue al cielo, y dijo Jesús, te envío mi espíritu para que estén ustedes, entendió. Pedro recapacitó que a pesar que había caminado con Jesús, había predicado junto a Jesús, había visto dos señales y milagros con Jesús, pero era estatal. Siempre hacía impulsivamente lo que él quería. Pero Pedro, después del tiempo, entendió. Y miren lo que escribe Pedro en 1 de Pedro 3:9. Pedro, el que le cortó la oreja a su lado. Pedro, el que no quería que Jesús muera. Pedro, el que se enojaba, el que se peleaba con todos. Dice, no devuelvas mal por mal. No devuelvas mal por mal. Ni insulto por insulto. ¿Por qué decía esto Pedro? Porque él hacía eso. Porque se comportaba de esa manera y había aprendido que no era la manera que él creía y enseñaba lo que Jesús le había enseñado. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué fueron llamados? Para bendecir. Pero no se lo merecen. Fuiste llamado para bendecir, porque Dios vio algo en vos, que a pesar que vos no lo veas, Él sabe que tenés un buen corazón. Él sabe que tenés un corazón sensible, y a pesar de tu testarudez, el Espíritu Santo ve en vos que hay bondad. Eso Él quiere que aprendas a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, ni insulto, más bien bendiga, porque todos estos fueron llamados para heredar una bendición. A vos te queda la vida eterna. No la vas a desperdiciar. Poder bondad insignificante. Miren lo que dice Romanos 12:17. Vamos a ir rápido con respecto al punto 1. Pablo, ¿sabe quién era Pablo? Pablo era un religioso, creía en Dios, odiaba a los cristianos. Inclusive estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y aunque él no levantó una piedra que lo apedreó, Dios cuando él de joven estaba siendo apresionado y consentía. Muy bien, espérate que no me hablo. Decía, antes de conocer a Jesús. Y dice que Jesús le sale al encuentro. Y cuando tenés una experiencia personal con Jesús, tu vida cambia. Las cosas no las ven de la misma manera. Y miren lo que escribía Pablo, aquel que consentía a los muertos. Y dice que entraba a las casas de los creyentes, Pablo, antes de convertirse, y arrastraba de los pelos a las personas que creían en Jesús. Y las llevaba fuera para golpearlas. Porque tuvo un encuentro con Jesús. Después que Jesús tuvo su vida,
Pablo escribe esto a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era la peor iglesia de esa época, porque se habían convertido pobres y gente de mucho dinero, de alta alcurnia. Y entonces hacían diferencia. Ustedes siéntense ahí, yo me siento acá. Se empezaron a convertir, pero venían con sus bagajes y hacían diferencia. Y mira lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Romanos 12:17. No paguen a nadie mal por mal. También lo habla de Pedro. Se dan cuenta cuando vos tenés al mismo, al mismo maestro, repetís las mismas palabras que tu maestro. ¿Quién es tu maestro? No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, decía Pablo, vivan en paz con todos. Vivan en paz. Pero ¿qué pasa de la guerra? Vivan en paz. ¿Qué te da la guerra? No te preocupes. No te preocupes. El 10 dice, no tomen venganza. Qué difícil esto, ¿no? Hermanos míos, le dice encima, le agrega, no tomen venganza, hermanos míos. Sino dejen el castigo en las manos de Dios. Dios es justo. Y no va a permitir que ninguna injusticia recaiga sobre tu persona. Porque está escrito, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor, el 20. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene hambre, dale de comer. Fíjate vos. Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, miren la recompensa que tiene actuando así. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. No te dejes vencer. No te dejes vencer. Ese es el primer principio. Depositar en tu corazón. Mayor es el que está en tu vida, el que está en este mundo. No te puede vencer. Hijo, no te puede vencer. Segundo, arraigados y sobreedificados. Miren, ustedes ven la copa del árbol, pero debajo de la copa del árbol, ¿qué hay? Miren la tremenda raíz que hay ahí. Cuando vos estás arraigado, vos solamente ves la copa del árbol, pero miren la raíz que tiene. Así como creció por arriba, también creció por abajo. Tu vida espiritual tiene que ser igual. Lo que no se ve es lo que te mantiene firme arriba. La oración, la búsqueda de su palabra, el amor. Todo eso te mantiene firme. Miren, sobreedificados. ¿Qué tenés que sobreedificar? Mirá los ladrillitos. Dice, ¿cómo estás sobreedificando tu vida? ¿Cómo estás sobreedificando tu vida? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en ustedes, no van a dejar de estar ociosos y sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos a sobreedificar con esto. No es difícil hacerlo, sino Dios no te lo pediría hacer. Tercero, miren qué rápido que voy, Tercero, porque son 4, después de te queda uno más. Tercero, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia.
Abundar en acciones de gracia es andar en la espera de su sabiduría, dando gracias a Dios por su misericordia, entendiendo que su voluntad está por encima de nuestra realidad. Y vos te sentís agradecido. Señor, tengo un plato de comida para comer. Señor, tengo para viajar. Señor, tengo con qué vestirme. ¿Saben? Eso se llama contentamiento. Y cuando vos estás contento con lo que tenés, sos agradecido, porque es una de las enseñanzas del Padre Nuestro. Cuando vos decís, del Padre Nuestro, en la parte de vos das gracias. Y cuando vos das gracias, activas en el mundo espiritual. ¡Wow! Mi hija está agradecida por poco. Y si sobre poco he sido fiel, sobre mucho te va a poner. Si no sabes administrar lo poco y no estás agradecido con lo poco, ¿cómo vas a administrar lo mucho? Dios nos pone a prueba todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo estamos siendo puestos a prueba. Y es parte de la enseñanza de la vida. Y si volvemos a caer, es porque nos partimos y nos vuelve a enseñar hasta que nos saque bueno. Porque vos sos creyente. Yo te tengo que compartir a Cristo, te tengo que enseñar a cómo edificar tu vida espiritual para poder obtener las promesas de Dios que ya fueron soltadas sobre tu vida. Si no las recibiste, es porque no estás edificando conforme a la palabra. Muchas veces se le apuntan techos. No, yo estoy edificando, hice esto, aquello, y yo ya negocié con Dios por aquello, por lo otro, y cuando quieren lo van a aprender, se queda en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pongas tu fe en una falsa esperanza. Una esperanza verdadera en la que Cristo tiene para vos y nos deja la enseñanza abundando en acciones de gracia. No es ser conformista, eso es mentira. Muchos llamamos conformista. No es ser conformista. Es ser agradecido y es ser contentados, estar alegres. Los apóstoles se lo enseñaron. Estaban en la cárcel así como creyentes y estaban cantando, Señor, aleluya. Se cantaban en un lugar de la cárcel. Estaban alegres, contentos, porque sabían que estaban pasando un proceso y esa era la voluntad de Dios. Entonces, aprendamos a ser agradecidos con Dios. Cuando somos agradecidos, Dios comienza a abrir puertas de prosperidad y Él sabe de qué cosas tenés necesidad. Y te suple, seguro que te la suple. Cuarto y último punto. Cuarto y último punto. Que nadie te engañe. Que nadie te engañe. No es que hay otro evangelio, hay un único evangelio. El evangelio te libera, el evangelio rompe cadenas, el evangelio sana, el evangelio te prospera, el evangelio te levanta, el evangelio restaura, el evangelio te llena temas de salvación. Eso es el evangelio. Es un evangelio de poder. Pero que nadie te engañe. Porque hay muchos farsantes que quieren que vayas detrás de cosas insignificantes. Y para eso te lo voy a enseñar. Los Efesios. Pablo escribiendo a la iglesia de Efesios. A mí me apasiona, porque cuando vos vas a las Escrituras, encontrás los tesoros que enriquecen tu alma. Y te dan fundamento firme sobre qué caminar. Miren lo que dice Efesios 5:6. Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:6 dice esto: que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de ¿qué? De Dios sobre los que viven en la desobediencia. Hasta ahí. Después seguimos leyendo.
Si vos te dejás engañar, estás desobedeciendo la palabra. Si sos creyente y vos te dejás engañar, ay, bueno, lo que pasa es que yo quiero esto y a mí me dijeron que tengo que hacer esto y esto para obtenerlo. Si tu corazón, tu espíritu te dice que no, ese no es el camino. Te dice no es, tu carne te quiere hacer ceder para que caigas en el error. Y si vos caes en el error, el nuevo escrito en tiempo de gracia, Efesios en el Nuevo Testamento, no es el antiguo, es el nuevo. En el Nuevo Testamento, un matrimonio por mentira de los apóstoles cayeron muertos. Ananías y Zafira le dijeron a los apóstoles una mentira. Cayeron muertos. Porque Dios está dispuesto a hacer todo por vos. Pero si vos mentís al Espíritu, retira su gracia. Dios es amor, pero es justicia. Ese es el verdadero evangelio. Yo les hablo porque ustedes están madurando espiritualmente. Y ya se soltaron a caminar. Y si vos te soltás a caminar, vas a tropezar. Yo te voy a levantar, dice el Señor. Despreocupate, hija. Levanta, no te preocupes. Te va a levantar, o vos no levantás a tu hijo cuando empieza a caminar. Pero no por eso le dice el niño, sí, ya me caí, me quedé en silla de ruedas. No camino más. No. Lo vuelve a intentar. Por eso dice que nosotros tenemos que tener el corazón de un niño. No desistas, seguí insistiendo. Aunque te equivoques, pedí perdón. Tu arrepentimiento sincero delante de Dios te da vida, te renueva fuerzas. Por eso dice, que nadie nos engañe con argumentos vanos. No te dejes engañar. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Te puedes ser cómplice? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Si nosotros vivimos como hijos de luz, alcanzamos las promesas. Vas a equivocarte, por supuesto. Pedí perdón y avanzar. El Señor te sana, te restaura. Él lo que mira, como leíamos anteriormente el profeta, el corazón, la intención. ¿Qué voy a hacer? Decía el profeta, ¿me presentaré con todos estos holocaustos de lo que le dio la ley? No, un corazón contigo y humillado. Eso es lo que busca Dios. Que nos ofrezcamos a Él un corazón contigo y humillado. Y con esto termino. Yo le di los 4 puntos y le voy a dar un ejemplo. Había 2 mujeres en la Biblia en el modelo de Jesús. Busquen Lucas 10:38. Había 2 mujeres, Marta y María. Jesús estaba en la tierra caminando. Marta y María eran amigas de Jesús. Siempre estaban pendientes de Jesús. Dice que cuando venía Jesús lo agarraban, le preparaban para comer, le traían para que se laven los pies, porque caminaban. Siempre estaban cerca de Jesús. Nunca, siempre estaban al servicio de Él. Aparte de ser amigas de Jesús, eran amigas. Jesús era amigo del hermano, que se llamaba Lázaro. Miren, dice el 10:38. Mientras iba de camino con sus discípulos, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. ¿Qué hacía esta mujer? Estaba pendiente. Eran 2 hermanas. El 40. Marta, por su parte, la otra hermana, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él, ¿a quién? A Jesús, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿No les parece muy común esto? ¿Le pasó a Jesús también? ¿Vieron que Jesús nos
se entiende, él vivió en la época natural. Pero está hablando con Jesús, que dijo Jesús, che, Jesús, ¿no te importa que mi hermana me está dejando sola? Qué loco, ¿no? Me pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Decirle que me dé una mano, que me ayude. Marta, Marta, le dice. Marta, Marta. Le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido el mejor y nadie se lo quita. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Muchas veces nos abrumamos por cosas que no tienen tanto valor. Cuando vos estás buscando a Dios, busca a Dios. Cuando estás enfocado en crecer espiritualmente y crecer espiritualmente, no te abrumes por cosas menores. Es importante poner prioridades. No te desenfoques. No te desenfoques. Si nosotros nos desenfocamos, no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros y empezamos a distraernos. No te desenfoques. Jesús tiene promesas para nosotros. Tiene promesas de salvación, promesas de vida eterna, pero también promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de cambio en diferentes áreas de tu vida, pero no te desenfoques. Buscar primeramente su presencia y las demás cosas van a venir añadidas. Es momento de que asumamos el compromiso con Él, como nos enseñaba la Escritura. Porque Él es bueno. Y no va a permitir que nada, pero nada te venga en contra tuyo. Sé que cargas con mochilas, sé que cargas con dificultades, que sé que se acerca fin de año y hay cosas que no resolviste. Y a veces no se la contás a nadie, están adentro tuyo en tu corazón. Y vos decís, si supiera mi pastor, si supiera mi hermano, mi pareja, mi amigo, mi conocido, hay cosas que vos cargas. Y el Señor sabe que vos estás cargando con esas y te duele. Y te sentís asfixiado a veces porque querés desahogarte y no sabés cómo hacerlo porque tenés miedo que te sentirte incomprendido e incomprendida. Pero déjame decirte que Jesús está en tu corazón, sabiendo cuál es tu necesidad, cuál es tu carga, qué es lo que vos estás pasando dentro tuyo, esas peleas internas que vos decís, no puedo contarle a nadie, no me entienden, cada vez que abro la puerta no me entienden. Y a veces me embarco peor porque en vez de ayudarme, me tiran más tierra. Porque el consejo que te dan a veces no tiene sentido. Pero eso te entiendo. Hacer lo mismo que hizo María. María eligió el lugar a los pies de Jesús. No te atarees con tantas cosas como Marta. Sacá esa Marta de luz. Decir, bueno, esto lo voy a poner en práctica. Y les voy a contar un testimonio con esto cierto. Ustedes saben que me lesioné el brazo, mi mano hábil, con la que hago todo. Mi esposa se agarró la cabeza porque no puedo hacer nada. Yo siempre soy una persona muy activa, el pastor es muy activo. No solamente hace los mandados, se pone a cocinar, quiere colaborar. Y estoy siempre fado con un montón de actividades, el trabajo, voy, vengo. Y estamos muy jugados, y de verdad, estamos con un montón de responsabilidades. Y empecé a confiar en mis propias fuerzas. ¿Vieron que al pastor le pasa lo mismo? Empecé a confiar en mí. Digo, si yo hago esto, y acomodo aquello allá, y voy mañana a hacer aquello, voy a obtener tal cosa. Dije, bueno, voy a acomodar, voy a poner, puse la pieza, voy a poner aquello. Y me puse el sábado pasando a full. Empecé a cortar la bola, polvo, es una casa, pique, empecé a poner un cambio y le digo a mi esposa,
mi amor, dejame tocar, y me empecé a apresurar con todo. Y yo sentía en mi interior que Dios me decía, hijo, necesito hablarle a mi pueblo, que necesito que tampoco sonar. Y yo estaba abrumado con mi idea en mi cabeza. Hoy tampoco, hoy pinto, hoy esto y aquello. Fui al fondo de mi casa, me tropecé a mi gatito. Me di golpe. No me podía levantar. Y mi lámpara quedó deshabilitada. Todo lo que tenía pensado para hacer en tantas cosas, me tuve que bañar con una mano, con la tonta. Y después que terminé, el Señor me dijo, ¿viste? Yo te dije, espérate. Cada cosa tiene su tiempo. Si nosotros queremos hacer en nuestro tiempo, las cosas no salen. Empecemos a descansar en Jesús, iglesia. Descansemos en Dios. Comenzá a poner tu vida en las manos de Jesús para que Él obre como Él quiere en vos. No seas desobediente. A mí me frenó el Señor. Yo no me frenó. Y cuando me frenó dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés que haga? Esto, bueno, ¿sí? Bien. Bueno, hoy ya puedo leer un poco mi ala. No podía hacer esto, ahora puedo levantarla. Así que vamos a la iglesia. Quiero que cobren fuerzas, que recuperen ánimo, porque el Espíritu Santo está en control de tus cosas. En todas tus cosas, el Espíritu Santo está en control. No te desenfoques. No te desenfoques. Un aplauso de eso. Nos ponemos de pie, iglesia, vamos a orar. Me gustaría que mi esposa, no quiero que se distraiga nadie, si podés, yo mientras estoy orando, podés unir con aceite lo que están por las sillas. Vamos, le podés traer el aceite. Quiero que vemos si este momento reverente, no nos vamos a tomar mucho tiempo, pero es un momento especial. Y cada vez que ungimos con aceite, se ungieron los reyes con aceite. Es la unción. Por eso es la unción del Espíritu Santo que va a ser derramado hoy en nuestras vidas. Mientras Ani se prepara, tocar a Ani la defensa, Ani primero, antes de empezar, tocar a Ani y avanzar de defensa. Así Ani me acompaña en intercesión y le pedí a Gabriela que ponga la adoración. No quiero que nadie se distraiga, no importa el ruido que exista alrededor de ustedes. Jesús andaba con multitudes y había mucho ruido alrededor. A mí no me preocupa el ruido. Lo importante es tu corazón. Tu corazón. Vamos a orar. Padre Dios del cielo y de la gloria, en esta preciosa tarde me rindo delante de ti, Señor, a pedirte por tu pueblo, por tu iglesia, por cada una de las personas que está aquí en tu casa hoy. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo ahora comience a obrar y este sello del Espíritu Santo que marcamos a cada uno de ellos, lo hacemos, Señor, como testimonio de que tu presencia fluye con poder en medio de cada dificultad. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, tú conoces cada necesidad. Padre, ahora en esta hora, toca cada vida, cada corazón. Rompe toda cadena demoníaca, todo lo que impide que ellos puedan avanzar, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y nos declaramos libres, sanos, prósperos, Señor, con cambios profundos en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora, no ceses de tener piedad, oh Dios, tener misericordia, Jesús. Sé que no somos merecederos, Señor, pero ten piedad, oh Dios. Que nadie desprecie la unción de aceite en esta hora. Porque esta unción de aceite es dada para la gloria y honra del nombre de aquel que es digno de recibirla, Jesús. Ahora recibe la promesa del Espíritu Santo.
completamente tu vida. Shigakaya Ramasaya, te quiero